No, igual, vamos a arrancar. Ok, pasamos a ver. ¿Dónde quiero compartir? Ahí está, compartir. A ver. Cosas que facilitan la depresión. Ahí estamos. Segunda parte de la clase de hoy, el 20 de abril. Nuestro hijo Mario cumple 30 años hoy. Anoche cenamos con él y su esposa. Mandale otro saludo, Luz, y vamos a seguir Bueno, ahora. vale. Ok. Cosas que facilitan la depresión. Hay muchas cosas acá. Estuve mirando recién en el internet causas de la depresión y una de las cosas que mencionó fue desórdenes de parte del tiroides. Y eso me hizo acordar que estábamos hablando más temprano en este año con es un matrimonio amigo nuestro, la esposa desde hace tiempo tuvo, le encontraron algunos bultos en los tiroides y sacaron los tiroides ah, quirúrgicamente. Y ella lucha constantemente en cuanto a lo emocional, dice, no siento gozo, no, no puedo nada. Y entonces, después de esa conversación, cuando volvieron a casa, ellos fueron y hicieron, conocieron a otro endocrinólogo, hizo más estudios, encontraron que estaban medicándola mal y cambiaron los medicamentos y hicieron más estudios, pero está de a poco saliendo de eso. Pero hermana Silvia, eso me hizo acordar de esto, de que hay causas físicas, pero vamos a ver, hablar de cosas que facilitan la depresión. La primera es la culpa sin resolver. Tenemos Salmo 32 y Salmo 38 y Salmo 51 que expresan la confesión de David de su pecado, pero en Salmo 32 y 38 menciona, él habla de lo que él experimentaba y sentía al encubrir el pecado que cometió con Betsabé. Se envejecieron mis huesos, dijo. En Mateo 27, Judas, llorando, clamó, he pecado entregando sangre inocente, salió y se ahorcó. Entonces, cuando la culpa no es resuelta bíblicamente, puede llevar a uno a la depresión, al desánimo, al ataque de pánico, a un montón de cosas. Responsabilidades que nos sobrepasan. Tenemos el ejemplo en Deuteronomio 1 de los 12 espías, 10 volvieron con un mal informe. Este pueblo mayor y más alto que nosotros no quisiste subir, dijo Moisés a los israelitas. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios. Esto pasa a menudo otra vez con madre de hijos pequeños. La responsabilidad es grande. Yo recuerdo, nació nuestra primera hija y con Diana lo íbamos llevando bastante bien. Ella pudo estar en casa todo el tiempo mientras que yo trabajaba, aunque hacía algo del trabajo, ella de la oficina en casa. Nació Sara, nuestra segunda hija. Entonces, eso también podíamos llevarlo bastante bien, pero recuerdo cuando nació nuestra tercera hija y Raquel tenía 5 años, creo, Sara 3, y Raquel y Sara habíamos planeado como padres bien informados de cómo tener hijos, pero
Elisa fue no planeada. No, no voy a entrar en detalles en ninguna manera, pero vino de sorpresa cuando nos enteramos que estaba embarazada Diana y era, oh no. Y me acuerdo que con tres hijos, ay, era totalmente diferente de tener dos nomás. Y yo recuerdo como papá pensando, esto, no sé cómo vamos a hacer esto es tremendo. Y con la gracia de Dios pudimos seguir. Lo bueno es que 3 días antes de hacer la mudanza de los Estados Unidos a Argentina, 3 días antes, con las tres hijas, nos enteramos que Diana estaba embarazada. Otra vez. Me río porque esa noche cenamos con unos amigos mayores y cuando le contamos, nos miraron, eran creyentes ellos, y cuando le contamos esto, no dijeron nada, pero nos miraron con esa mirada de como tontos chicos, no se pueden controlar. Confieso, fue la última noticia que queríamos escuchar antes de venir acá a Argentina, con todos los otros cambios que anticipamos. Pero Dios sabía lo que estaba permitiendo en nuestras vidas. Responsabilidades que nos sobrepasan. Otra es la autocompasión. Asaf en el Salmo 73, yo sentía tan torpe, decía, pensando todo esto, me sentía como una bestia, considerando cómo los ricos prosperan, los malos prosperan y yo queriendo agradarte y todo me va mal. O la amargura o resentimiento como lo que le cayó y pasó con Caín. Dios era demasiado malo conmigo, demasiado duro. O el hecho de sentirse atrapado. Estás en una situación, un matrimonio o en un trabajo o viviendo en un barrio o en una casa o estás en una iglesia, o que Dios, que no sea así, pero es como, no hay salida. O las limitaciones en las finanzas o en el progreso. Tenía tantos planes y tantos proyectos y cuando elegí esta carrera y ahora veo que las cosas no están saliendo como el trabajo no da como prometía y no sé qué hacer. O otra causa puede ser el hecho de ser maltratado por otros, ser maltratado por otros. El salmista habló de esto en Salmo 42 y lo expresa en esta manera. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ser maltratado, pero tener expectativas no realizadas o no posibles. Esto pasa en muchos matrimonios. O cuando uno tiene hijos y tiene tantas expectativas de lo que va a ser la vida en familia y no sale. Ahora, miren esta lista. Hay cosas acá que no son pecaminosas. Limitaciones, ser maltratado, tener expectativas no realizadas. En sí,
Algunas sí pueden ser, pero otras no. Otra causa es esto de no estar casado y ver a otro casarse y tener hijos. No es un pecado no estar casado, pero cuando quiero estar casado y no encuentro una pareja, ahí nos va llevando hacia el pecado, que es la falta de confianza en Dios. El Pero pastor, fallo, ahí, perdón, ¿cómo? allí no sería esto de desear lo que el otro tiene, cierta envidia o celos. También, también. Pero en sí el hecho, tanto jóvenes que conozco y no tan jóvenes que les encantaría estar casado, no tanto por envidia, sino porque sienten el deseo y la necesidad, pero lo que hacen con eso ya llega a ser pecaminoso, ¿ok? Y a los solteros en la clase digo con mucho amor y compasión, hay algo peor que no estar casado, y es estar casado mal, ¿ok? Y por lo tanto, esperen en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Espera en Dios. Espera en Dios. El fallecimiento de algún ser amado, no, esto no es pecaminoso. Puede pegarnos muy fuerte, según. Contemplar los problemas la situación y los problemas del mundo actual en que vivimos. Hay personas que les sería muy bueno apagar y no mirar los noticieros porque le pone tan mal. Esto pasaba mucho durante la pandemia y tuve que aconsejar a algunos en nuestra iglesia, dejen de mirar los noticieros, porque estaban re angustiados como resultado de sentirse inútil. Todo lo que hago sale mal. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada bien. O, por otro lado, observar lo que sucede entre otros creyentes. Se pelean, viven en pecado. ¿Cómo puede ser? No debería, no debería ser así. ¿Cómo puede ser? El cansancio o la fatiga es un factor, una cosa muy prevalente en la depresión, que en sí no es pecaminoso. O cambios grandes en el estilo de vida. Yo mencioné que nos enteramos 3 días antes de venir a Argentina que Diana estaba embarazada. En ese tiempo, no me acuerdo si era antes de venir acá o el primer año acá, que en una revista leí una lista de cosas que causan estrés y que tenían números que correspondían a cuánto más estrés causas diferentes situaciones. Y había cierto número que si superaras ese número estaba poniéndote en peligro de estar sobreestresado y lo que podía resultar de eso, de angustia, de depresión, de, de otros problemas físicos, emocionales, lo que sea. Y cuando leía la lista no podía creer mi esposa Diana por la mudanza, cambio de cultura, cambio de idioma, el embarazo, todo nuevo en ese sentido. Los números de ella estaban re superando.
lo que era ya el límite de peligro. Y ella andaba bien. Era, wow, qué fuerte la mujer con quien me casé, ¿no? Cambios grandes en el estilo de vida. Bueno, en conclusión acá, cada uno de nosotros encontramos situaciones en nuestra vida cotidianas que podrían facilitar la depresión. Todos. Muchas, no todas de las cosas mencionadas recién en la lista, muchas de estas cosas no resultan de nuestro pecado. Pero la cuestión importante es cómo respondo yo a estas situaciones o cómo respondo a esta cosa que facilita la depresión. Y acá hay una clave. Muchas veces lo que determina si yo voy a seguir funcionando o no es lo que digo a mí mismo. Lo que digo a mí mismo. Ahora, ¿recuerdan que dimos una definición de la meditación bíblica? Que es el reflexionar intensivo sobre un texto específico de la Biblia que nos lleva a una conversación interna con nosotros mismos y que lleva a cambios positivos bíblicos en nuestro comportamiento, nuestras vidas y nuestras actitudes. Conversación interna, o sea, hablándonos a nosotros mismos, no como locos, ¿eh? No somos necesariamente lo que pensamos, pero lo que pensamos, así somos. Están leyendo esto y están pensando, pastor, yo no entiendo nada de lo que está diciendo aquí. Yo pienso que yo soy una buena persona, un buen padre, un gran pastor. Pero ¿qué es lo que pienso en el día? ¿Qué es lo que controla? ¿Qué es lo que estoy pensando constantemente? Eso es lo que soy. Lo que pienso en las cosas que pienso, lo que ocupan mis pensamientos, eso es lo que soy. ¿Ahora entienden? No es lo que pienso de mí, es ¿qué es lo que controla y corre? ¿Qué es la manija que está dando vuelta constantemente en mi mente? ¿Lo captan todavía? Salmo 14:1, leemos, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. En su corazón, está hablándose a sí mismo, no hay Dios. Dios no está, no me preocupo. ¿Culpa? No, no la tengo. ¿Quién me juzga? No hay Dios, no existe. Oh, sí, nada que ver conmigo. Salmo 10:4 dice, el impío por la altivez de su rostro no busca a Dios, no está Dios en ninguno de sus pensamientos. Si andas todo el día y nunca cruza tus pensamientos algo en cuanto a Dios, sería ya tiempo de examinarte. Salmo 15, versos 1 y 2 dice, oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, ¿quién estará contigo? ¿Quién residirá en tu santo monte? ¿Quién tiene comunión contigo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad, ¿dónde? A su prójimo, en su casa, no, en su corazón. Salmo 103, verso 1. Bendice, oh alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿A quién está hablando el salmista?
Contéstenme, hermanos. ¿A quién está hablando? Tu alma. A sí mismo. A sí mismo. El pastor británico ya fallecido, Martin Lloyd Jones, dijo esto, lo que sigue. Sugiero que el problema principal en este asunto de la depresión espiritual es, en cierto sentido, este. Dejamos que nosotros mismos nos hablamos en vez de hablar a nosotros mismos. Y él pregunta, ¿intento hablar en paradojas? En ninguna manera. Hay la esencia de sabiduría en esto. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de la depresión en tu vida, depresión, desánimo, lo que sea, se debe al hecho que estás escuchando a ti mismo en vez de hablar a ti mismo? Por ejemplo, considera los pensamientos que te ocurren al despertarte en la mañana. Te comienzan a hablar, te devuelven los problemas de ayer. Alguien está hablando. ¿Quién te está hablando? Tú mismo estás hablándote a ti. Y él terminó diciendo, el arte principal en la vida espiritual es saber cómo manejarte a ti mismo. Te tiene que tomar la mano, hablar a ti mismo, predicar a ti mismo, preguntarte a ti mismo. Me cae una situación pesada. ¿Qué hago con esto? Recibo la noticia. Mi madre sufrió un ACV. Papá está por morir. Mi hijo se enojó conmigo. Ya no quiere verme. Perdí el trabajo. El médico me dice que tengo algo adentro que no sabe y tenemos que hacer más estudios. Ahora, ¿qué hacemos? Oh, no puede ser otra vez. No, esto, yo no lo entiendo nada aquí y esto no puede ser. Yo no doy más con esto y esto. Oh, sé que estás ahí en el medio de todo esto, Dios. No me dejes, no me dejes salir del camino de confianza y esperanza en ti. No me dejes. Ayúdame, agárrame, cuídame, guarda mi corazón. No quiero desesperarme. Sé que estás aquí, sé que estás y has estado conmigo siempre, conmigo. Padre, me has traído hasta aquí, vas a llevarme. Si es tu voluntad que me enferme, me lleves, me encomiendo. Si es tu voluntad que este trabajo no siga más, ok, ayúdame y provee, porque has dicho que si confío en ti, vas a proveer las necesidades básicas. Si te busco primero, mi hijo, ok, está en esta situación, Padre, tú conoces su corazón, no deje que mi corazón responda con enojo, ira, bronca, odio. No quiero ir y decirle lo que siento y no. Padre, ayúdame a amarlo, ayúdame a encargarlo y dejarlo en tus manos. Mis padres están en tus manos. O sea, ahí en esos momentos y después tenemos ¿qué hago con esto? ¿Cómo respondo?
Mi esposa me habló en una manera, me respondió, me dijo algo que me cayó. Ay, padre, no sé cómo voy a seguir en este matrimonio, esta situación. No, 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 no. Basta de eso. Padre, tú me has llamado, tu palabra es muy claro, tengo que amarla como Cristo me ama. No puedo estar pensando como un chico acá que le voy a devolver lo que ella me dijo. No, padre, no me dejes esto en esto. Ayúdame a entregarme a mí mismo por ella, como Cristo lo hizo por mí. Ayúdame a amarla, a cuidarla, a vivir con ella sabiamente. Tu palabra me dice esto, esto sé que tengo que hacer. ¿Están conmigo, hermanos? Es esto de agarrarnos y hablarnos la verdad de la palabra y no dejar que la manija de la mente comienza a dar vuelta y vuelta y vuelta y nos hablamos y no y nos vamos enterrando en nuestra propia mente, nuestro propio corazón. No, Padre, ayúdame a hablar la verdad en mi corazón, a mantenerme a tu lado. Siempre estás conmigo, me lo prometiste. Confío en esa promesa. Llegando con esto, vamos a ver razones de la depresión. Y para entender esto, vamos a considerar el ejemplo bíblico de Elías. Primer Reyes capítulo 18 y 19. Vamos allí, miremos este pasaje. No vamos a leer todo, pero los versículos que corresponden a los diferentes incisos acá. Primer Reyes 18. Primer Reyes 18. Josafat es el rey en Judá, el reino del sur. Acab es el rey en Israel, el reino del norte. Acab era malvado. Tenía una esposa peor que Jezabel. Elías comienza su ministerio. Y en el capítulo 18, él desafió a los profetas de Baal, era el dios falso, que la esposa de Acab había colocado como el dios principal de Israel, el reino del norte. Y Acab la dejó. Entonces, en el capítulo 18 leemos, cuando Acab vio a Elías, verso 17, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Porque no había llovido ya durante 3 años por profecía de Elías, por el pecado de Israel. Y Elías respondió, no, verso 18, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, una diosa falsa, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Número 2, la adoración a Baal era por la influencia de Jezabel, esposa del rey Acab. Número 3, esto es verso 21, acercándose a Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Van a estar titubeando, no decidiendo. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal,
id de en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Luego viene el desafío, verso 22 a 24. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Esto fue el desafío. Los profetas de Baal comenzaron, verso 25. Nada pasó. Elías se burló de ellos. Verso 26, ellos tomaron el buey, lo prepararon, comenzaron diciendo, Baal, respóndenos. Dice que al final de 26, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Tiene algún trabajo? Se puede traducir en hebreo, está yendo al baño. Y ellos clamaban y se cortaban y se sacaban así. No pasó nada. Número 7 en el bosquejo. Le tocó a Elías, y los versículos 30 a 38, el rey edificó el altar, derramó agua 3 veces sobre el altar y la carne, oró a Jehová, y el fuego de Jehová consumió el buey, la leña, las piedras y el agua. Era una muestra fantástica del poder de Dios. Y luego leemos que mataron a los 450 falsos profetas de Baal. Y luego entramos en el capítulo 19. Perdemos una cosa importante acá. Al final de todo esto, Elías dijo a Acab, ahora va a llover. Y Acab subió al carro para ir volviendo a Jezreel, y Elías fue corriendo y le ganó. Entonces tenemos el encuentro en el Monte Carmelo, el poder milagroso de Dios demostrado, el matar a los 450 profetas, y dice que Elías lo hizo, lo degolló, y luego él fue corriendo unos 40 kilómetros, corrió un maratón al final. Y luego el día siguiente, capítulo 19, verso 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, te voy a matar. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseándose morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y dijo, levántate, come.
Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb también el monte de Sinaí. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías responde, pobrecita que soy yo, soy el único, no hay otros. Y Dios le responde, le digo, tenés trabajo que hacer todavía. Todavía hay muchos que sí me siguen allá. Jehová le dice, hay muchos que todavía me adoran, no sos el único. Y luego le dio varias responsabilidades que tenía que hacer. Ahora, vamos a identificar las razones de su depresión y luego intentar encontrar las implicaciones que tiene para nosotros. Primero era el agotamiento. Con todo lo que sucedió, estaba agotadísimo. Esa confrontación en el Monte Carmelo, emocional, físicamente, dejaría cualquiera agotado. Él precisaba dormir y comer. Y es llamativo que la primera cosa en el bosquejo debajo de punto A, número 1, la primera cosa que hizo Dios para Elías fue hacerle dormir y comer. Y las implicaciones para nosotros cuando estamos por parar, cuando estamos ya sintiendo síntomas de depresión, de preguntarnos si el horario está demasiado lleno de actividad, es posible eliminar algo. La esposa trabaja, el esposo ayuda, es necesario su trabajo en la casa. Y las implicaciones para ellos que están a dieta, que han dejado de comer tanto y sintiendo ese cansancio. También el punto B es de ser inconsciente de las bendiciones. Ser inconsciente de las bendiciones. Elías acabó de ver el gran poder de Dios. Acabó de predicar un gran mensaje de la necesidad de adorar a Baal. Acabó de orar. Pero al estar amenazado por una mujer que era Jezabel, Elías quería morir. De hecho, era insólito. Olvidó tan pronto las bendiciones de Dios. Y esta es un cuadro de la persona que ya no está agradecida por lo que Dios ha hecho en su vida o por lo que Dios está haciendo en su vida. Es un cuadro de la persona que está acostumbrada a ser salva, acostumbrada a las bendiciones de Dios, tanto que no hay mucho que le anime ni entristezca espiritualmente. Y hay que entender que la ingratitud no detenida nos puede llevar a la depresión. La ingratitud no detenida nos puede llevar a la depresión. El punto D es Santiago
dijo que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras en Santiago 5:17. Él era como nosotros. ¿Cuántas veces dejamos experimentar la depresión porque no estamos agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho o está haciendo en nuestras vidas? Y en este pasaje vemos la irracionalidad del pecado. Elías huyó porque Jezabel lo quería matar y luego pidió a Dios que le quitara la vida. Pero el día anterior, él había matado a 400 falsos profetas, 450 profetas de ese Dios falso. Y huyó cuando una mujer malvada, podemos decir casi la encarnación del diablo en ella, le amenazó. Otra razón de la depresión es el énfasis en el yo. Ahora, acá estamos encontrando cosas que facilitan, cosas que pueden promover, pero ¿qué hacemos con esta cosa? Si es el agotamiento, hay que tratar con el agotamiento. Si es esto de la ingratitud, hay que comprender esto. Acá es el énfasis en el yo. Solo yo he quedado. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿En qué o en quién estaba o debía haber puesto el enfoque Elías? Tenía que haber puesto el enfoque en lo que Dios quería y en las necesidades de los israelitas. Porque después de esa confrontación, quizá estuvieron dispuestos a arrepentirse y volver a Jehová Dios. Y esta es una de las razones más grandes de la depresión, las metas equivocadas. ¿Qué debe ser nuestra meta o metas como creyentes? Principalmente es agradar y servir al Dios que nos hizo y crecer y cambiar para ser más y más como Jesucristo. Y mucha de la depresión de los creyentes tiene que ver con este asunto. Entonces, ¿cuáles son algunas de la meta equivocada que los creyentes pueden tener? Tenemos aquí anotado el materialismo, de tener en 3 años lo que mi padre tuvieron después de trabajar toda la vida. Yo quiero mi casa, yo quiero esto, yo quiero aquello. O la meta de tener un esposo perfecto o una esposa perfecta. No hay tal persona. Los hermanos israelitas de Elías no eran los únicos que sirvieron a los dioses. Esto es una ironía de este pasaje. Elías se había puesto o impuesto ante Dios en sus pensamientos. Solo yo he quedado. También es la exageración del problema. Basta ya, quítame la vida. No soy yo mejor que mi padre, solo yo he quedado. Dios le dijo, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. 7,000. Número 4 dice, es lo que los israelitas hicieron en el desierto después de salir de la esclavitud de Egipto. Ni habían llegado al monte de Sinaí
y dijeron, ojalá Jehová nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Parecían como argentinos el 25 de mayo cuando están comiendo olla de carne de olla, ¿no? Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y ocurrió aún antes de pasar el Mar Rojo. Exageración. Otro es el ser crítico de otros. Elías dijo, solo yo he quedado y yo le dijo que había 7,000 que no doblaron la rodilla ante Baal. Él estaba pensando incorrectamente. Y también de tener un concepto malo acerca de Dios. ¿Por qué has hecho esto, Dios? De pensar que Dios es un tipo con un martillo que nos hace hacer la cosa que no queremos hacer y que no son buenas para nosotros. Como Él está ahí arriba en el cielo, mirándonos con ese martillo, esa masa. Y cuando ve que estamos haciendo bien, ¡pum! Entonces nos va a dar para que no podamos gustar de la vida o disfrutar la vida. Es como cuando Jesús contó esa parábola de los talentos. El número 2, siguiendo a eso. El hombre que dijo, Señor, yo te conozco, que eres un hombre duro, que cosecha donde no sembraste, recoge donde no esparciste. Y algunos tienen este concepto de Dios. ¿Has escuchado a algún incrédulo hablar mal de Dios durante una dificultad? Me acuerdo la noche, después de una reunión, había un hombre sentado al lado de la pared, afuera. Me acerqué y le pregunté si podía ayudarle. Y me dice, sí, tengo mi hijo en el hospital acá y no tengo para lo que necesita ni tengo para comer. Y ni me hable de tu Dios, porque ¿cómo podría existir un Dios que deje a mi hijo estar ahí en el hospital? ¿Cómo puede ser que un Dios de amor dejara que eso pasara? El problema con esta declaración es que los incrédulos no conocen a la persona de la cual están hablando y a veces nosotros los creyentes tenemos el mismo concepto malo. ¿Qué? ¿Dios no puede hacer lo que quiere con lo suyo? ¿Recuerdan esa parábola del hombre que contrató obreros para su viña? Algunos en la primera hora, otros en la tercera, otros en la sexta, otros en la undécima, la última hora, y terminó pagándolo todos igual. Y cuando vinieron los primeros y pensaron que iban a recibir mucho más, él dijo, no, voy a darle lo que ustedes convinieron conmigo. Y se quejaron y dijo, ¿qué? ¿Tienen envidia porque yo soy bueno? ¿No puedo hacer lo que quiero con lo mío? Un cuadro de la gracia de Dios que es tan abundante y a veces parece que debemos recibir más porque hemos servido más tiempo y Dios nos debe algo más. Y ahí tenemos ese mismo concepto. El apóstol Pablo en Filipenses 3 dijo, la cosa que era para mí ganancia lo cuento como basura a fin de conocerle. Me acuerdo años atrás un pastor contándome de un hombre en su iglesia que trabajaba
bien, ayudaba a los hermanos cuando veía que no podían pagar y sus trabajos en sus casas y no los cobraban. Y un día, terminando un trabajo, había sacado las herramientas a la vereda y iba a ponerlos en el vehículo y mientras que entró y tardó más tiempo cuando salió, alguien había pasado y robado las herramientas. Y se enojó. Y se enojó con Dios. ¿Cómo puede ser, Dios? Yo te sigo, yo te sirvo, yo uso mi oficio para ayudar a otros y permitís que esto me pase. ¿Cómo puede ser? ¿No puede Dios hacer lo que quiere con lo suyo? ¿Pertenecemos a Dios o no? Todo lo que somos, todo lo que tenemos, ¿le pertenece a Él o no? Pero yo no entiendo por qué esto pasó. Bienvenido. Hay cosas que Dios hace que no podemos comprender de este lado de la eternidad y van a suceder cosas así. Y nos llevan o a desesperarnos o confiar en la infinita sabiduría de un Dios eterno que tiene todo bajo su control y plan y permite estas cosas en nuestras vidas siempre para enseñar, para moldear, para que seamos más y más como Jesús, aunque no entendamos. No es un tipo malo. Es como el chico que va con su mami al almacén y mientras que ella está ya pidiendo harina y fideos y salsa y otra cosa que va a usar para cocinar al mediodía y está ya a las 11 de la mañana y el chico dice, quiero un caramelo. Y su mami dice, no, no voy a comprarte un caramelo, pero yo quiero un caramelo. Y dice, no, porque vamos a ir a casa, voy a cocinar, pero yo quiero un caramelo. No, porque si te compro un caramelo, vas a comerlo y luego no vas a querer comer porque no vas a tener apetito para la buena comida. Sos mala. ¿Es mala la madre por no comprarle el caramelo? No, diríamos, es buena, es consciente, es muy buena, pero desde la perspectiva del chico es mala. ¿Y cuántas veces cosas suceden en nuestra vida si no entendemos y desde nuestra perspectiva, Dios sos malo? No, no lo es. Es que nosotros no entendemos y muchas veces no entendemos porque no lo conocemos tan bien como Él quiere que lo conozcamos. Y la última razón que tenemos en la lista es una fiesta de autocompasión. Autocompasión. Santiago 5:17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. No llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero después de esa situación, se metió en, pobrecito que soy, yo soy el único. No hay otros. En 1 Corintios 10, versos 11 y 12 leemos esto. Y estas cosas del Antiguo Testamento les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que
El que piensa estar firme, mire, que no caiga. Y que no nos caigamos en esto de pobrecito que soy yo. Basta, quítame la vida, Dios. No vale la pena seguir. ¿Qué es el remedio de Dios para todo esto? ¿Qué es lo que Dios le dijo y lo hizo con Elías en esta situación? Primero, capítulo 19, verso 4 de Primer Reyes, leemos que él dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dios le llevó más allá, tenía que cambiar los pensamientos. En cierta manera es como Dios estaba diciendo a Elías en los versículos 9 en adelante, basta, Elías, basta. Dios hizo eso con Moisés. Leemos Deuteronomio, creo que capítulo 4, o 3 o 4, que Dios rogó a Dios que le dejara entrar en la tierra prometida. Dios le dijo, no, vas a morir a este lado del río Jordán, no vas a entrar por no haberme respetado y exaltado cuando yo te dije que hablara a la peña y la pegaste 2 veces, no vas a entrar. Y yo le rogué, dice Moisés, y Dios le dijo, basta ya, no me hable más de este asunto. A veces Dios tiene que decirnos lo mismo, basta. También tenía que cambiar las metas. Otra vez preguntándole, ¿qué haces aquí? Luego dándole para Elías, tu vida no ha terminado, no es el final, hay más que hacerte, tengo más metas para lograr. También tenía que cambiar el concepto en cuanto a los otros. Cuando Dios le dijo, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. No sos el único. No pienses así de lo demás, que sos el único espiritual, el único que ama a Dios. Hay mucho más, basta de esto. También tenía que cambiar el concepto de sí mismo. Tenemos varios textos acá. En el verso 13 está otra vez preguntándole, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? En Efesios 1, versículo 6. Bueno, de verso 13 en adelante hasta 12 o 13, habla de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Nos escogió en Cristo, en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y todo esto para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En el capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados según Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Colosenses capítulo 1, versículo 12, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
este concepto de pobrecito, que no puedo, que no puedo, que no puedo, que muchas veces en la depresión llega a agarrar, en eso hay que cambiar el concepto de uno mismo, por lo que Dios ha hecho en la vida de la persona. Por lo tanto, tan importante es en el aconsejar bíblico la justificación de la persona, la salvación y luego la santificación. Podemos aconsejar a un incrédulo en su depresión, pero tenemos que tener presente el valor eterno de su alma y la importancia eterna de su alma, y que la respuesta definitiva a la depresión se encuentra en Jesucristo, en lo que Él hace al perdonarnos, al cambiarnos, al transformarnos. Y esto también incluye el cambio de la relación con Dios, de verlo no como un tipo malo, sino como Él es, el Dios en todas sus perfecciones, infinito, eterno, perfecto, inmutable, que nunca cambia, que todo lo sabe, es todopoderoso, está en todo lugar a la vez, que no podemos comprender en su totalidad, que es santo y justo y fiel y verdadero, el Dios de amor, de gracia, de misericordia. El grande, majestuoso y bueno Dios. Hay que cambiar esto en la manera de considerarlo. Y la relación va a cambiar. Y también cambiar la dirección y las acciones. Volviendo al capítulo 19, le dio trabajo que hacer, personas que tenían que ya preparar para continuar el ministerio. Eso fue el llamado luego a Eliseo. Y en el relato bíblico encontramos que Eliseo, en cuanto a la cantidad de milagros que están registrados en Segundo Reyes, hizo doble la cantidad de lo que había hecho Elías. Entendiendo, milagros no hacemos nosotros, son Dios que los hace, pero era a través de esos hombres. Y esto entonces es, como dije, un estudio en cuanto a la depresión. Hay muchísimo más y nos hace bien continuar afilando las herramientas que he intentado darles en esta materia en cuanto a este tema de la depresión. Pero hasta aquí llegamos, hermanos. Y con esto terminamos esta materia o las apuntes, digamos, de introducción al aconsejar bíblico. Cada uno de esos temas podría ser una materia en sí. Hay libros escritos, muchos libros escritos en cuanto a estos diferentes temas. Y es para ustedes indagar con cuidado, recordando la pirámide teológica que usamos para poder evaluar lo que leemos, lo que usamos en el aconsejar a otros. Pero el propósito de esta materia era esto de darles ciertas herramientas rudimentarias, direcciones para saber a qué apuntar al ministrar y servir a otros, y entender por sobre todo que el aconsejar bíblico es netamente el discipulado bíblico. O sea, entramos en una relación de hermandad, de querer ayudar a la persona, primero a conocer y confiar en Jesús y luego seguirle. Y es el discípulo, la definición de un discípulo. Uno que conoce y confía en Jesús, lo ama y lo sigue. Y así tenemos que caminar nosotros.
¿Ok? Hay otra materia que tenemos en cuanto al aconsejar bíblico, es la resolución de conflictos, dedicado totalmente a ese tema. Lo tocamos brevemente en esto, en cuanto a cómo resolver la culpa, entramos en eso, pero en esa materia lo tocamos más. Pero hasta aquí llegamos. Pudimos proceder más rápidamente que yo anticipaba. Primero porque no tuvimos tantos feriados como anticipaba, que normalmente cortan los días que podemos tener clases. Ok. Entonces, vamos a hacer esto y planear de esta manera. La semana que viene necesitan entregar la última tarea, capítulo 11 de Adams. Sería número 8. Sería para el 27 de abril. Y luego el 24, perdón, 24, no, el 4 de mayo será el examen final. Yo dije que iba a haber una tercera prueba, pero ya se acabó el tiempo. Vamos a dejar eso y ir directamente al examen final, que será el 4 de mayo. No habrá una tercera prueba. La semana que viene no tendremos clase. Tendrán que entregarme antes de las 7 la tarea, como siempre, pero no habrá tarea. No habrá clase, perdón. Por otro lado, el examen final incluirá todo lo que estuvo en las primeras dos pruebas, más muchas de las cosas que hemos visto en estas últimas secciones. Y lo que voy a hacer, aunque sé que no debería hacer esto, lo que voy a hacer es mandar al grupo una lista de los temas que necesitan saber. Al final les voy a pedir perdón por haberlo hecho, pero Lo perdonamos, lo perdonamos. y como dije, habrá todo lo que estaba en la primera prueba, también en la segunda. Y voy a especificar los temas que tienen que saber para que hemos visto desde la segunda prueba. ¿Ok? ¿Queda claro entonces? La semana que viene, última tarea, el 4 de mayo, examen final. Examen final. En la semana esta, Dios mediante, voy a estar enviando la lista de las materias que serán los lunes en el segundo bimestre, método de estudio bíblico por el pastor Ben Metzger, los martes, sectas falsas, enseñado por el pastor Leo Escobar. Los jueves será Teología Bíblica 4, las doctrinas de la iglesia y de últimas cosas, por el pastor Scott Brackett. Y los viernes, el evangelismo personal por el pastor Alejandro Samariani. Voy a enviar, yo tengo que formar primero el formulario parecido a lo que usamos. Y en ese formulario vamos a hacer unos cambios, porque aunque el formulario me ayudó muchísimo
todavía tenía todo el lío de poner a cada persona en el grupo de cada clase, el grupo de WhatsApp de cada clase. Y eso también es algo que terminó causando a mí mismo cierta confusión cuando me olvidaba. Recibía mensajes, estaba fuera, no podía contestar en el momento. Luego, cuando llegaba a casa, había otros mensajes y algunos se quedaban en el olvido hasta el último momento. Por lo tanto, en el formulario de un mediante va a ver donde ustedes mismos pueden poner o entrar en lo que es el grupo de WhatsApp. Entonces no sería yo que tenga que hacerlo, sino que ustedes mismos por el formulario lo pueden incluir en el grupo. Y el pago sería el mismo, 10,000 por materia. Y si quieren venir a buscar un anillado, también le vamos a dar el teléfono de mi hija secretaria que hará los anillados. El bloque va a arrancar, el bimestre va a arrancar el 11 de mayo. Y esa noche yo viajo con mi esposa a los Estados Unidos por 7 semanas, por eso no enseño en el segundo bloque. Y como resultado, después de eso, no me manden mensajes diciendo, pastor, quiero tomar esta materia, quiero tomar aquella materia. No sé cómo voy a responder, espero que no sea de manera pecaminosa. Le vamos a Sí. mandar mensaje, pastor, para que nos tenga un recuerdo. un caramelo, un Algo de M&M. allá, pastor. Para que traiga alfajores. Por lo menos un caramelo. Ok. Y entonces, tanto por el formulario van a poder entrar o estar incluidos en el grupo de WhatsApp de cada materia. Y también pueden animar a otros a participar. Este año comenzamos muy bien el año en cuanto a la participación. El año pasado, en total, habían 135 personas que estudiaron durante el año. Ustedes saben cómo es que la mayoría de ustedes toman una o dos materias por bimestre, o capaz una materia y nada más en el año, según. Pero hay otros que están tomando las 4 materias en cada bimestre. Acá tenemos 2 matrimonios que están haciéndolo y 2 jóvenes. Y están haciendo el esfuerzo y los matrimonios realmente les admiro y les elogio por el esfuerzo que están haciendo, porque están trabajando, llevando adelante la familia, sus ministerios en sus iglesias y todo, estudiando las 4 materias. Y que Dios les siga fortaleciendo en eso. ¿Ok? Con todo esto, este primer bimestre hay un total de 110 o 113 personas que están estudiando en las 4 materias. Y la tendencia es que a través del año siempre más y más participan. Por lo tanto, hemos comenzado muy bien. Pueden animar a otros que sean de iglesias de la misma fe práctica, porque de vez en cuando me viene la pregunta, hablando con un conocido o algún compañero de trabajo, lo que sea, que quiere estudiar, pero va a iglesia no de la misma fe práctica, tienen que entender que tienen que estar de acuerdo con nuestra declaración de doctrina del seminario acá. Y para evitar dificultades, entonces pedimos eso. ¿Ok? Para que entiendan eso.
Ok. ¿Hay alguna pregunta antes de terminar esta noche? Antes de parar la grabación. El lunes tendríamos que conectarnos, el lunes 4 del 5 para hacer la prueba. No, no. Ah, por ahí sí. Por ahí sí. Le voy a informar. Porque será otra vez el formulario por Classroom, por Google. Y puede ser que para dar últimas instrucciones, según les voy a avisar. Voy a avisar. La semana que viene no. Solamente hay que entregar la tarea. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuánto a la clase? Ok, vamos a parar la grabación.